Gracias, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en su canal de Voces del Periodista Radio, en nuestro diario también, y bueno, por el Club de Periodistas de México. Un privilegio y les agradecemos mucho. Estamos en esta segunda parte del programa de radio Voces del Periodista, precisamente aprovechando la presencia de estos enormes maestros. Yo les agradezco enormemente. Pues es el programa de ellos, de su servidora y de ustedes. Finalmente ellos son quienes están emitiendo puntos de vista fundamentales para el espectro de nuestro lienzo de opinión, precisamente, y mucho les agradecemos. Gracias. Se encuentra con nosotros el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Ustedes ya lo escucharían y estoy en orden de aparición en el programa de radio. El maestro Benjamín Castro, quien es economista, ustedes ya lo conocen. La maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, defensora de derechos humanos y fiscalista, y el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, conocidísimo. Gracias, maestro. A todos, muchísimas gracias por continuar con esta segunda parte de Voces del Periodista, en que hemos tratado el tema sobre precisamente las condiciones de golpe blando por circunstancias diversas, pero en el país vecino del norte, igual en México, esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump y las coincidencias que pueden tener, que es en lo que terminamos en un comentario de los maestros en el programa pasado, en el programa que se transmitió por radio, ABC Radio, por también Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, y Radio La Nueva República. Bueno, pues uno de esos tópicos sobre este tema fue precisamente este contexto, y yo les pediría pues a todos comentar sobre esto. También se comentó, y es muy importante, queridos amigos, que es prácticamente ya el tema que se trató más, aunque fue muy al final, sobre el comunicado que dio la secretaria de la Función Pública, Erendira Sandoval, sobre el cierre de una empresa del hijo del licenciado Manuel Bartlett Díaz. Esto nunca había pasado. Yo le pediría al maestro Rafael Barajas Durán, quien planteó el tema, pero además con quien cerramos el tema, precisamente porque hay muchas lecturas, más allá del hecho en sí, que se hagan las cosas, que se transparenten, no solamente que se digan, que se hagan, como dice el mismo presidente, hechos, no palabras. Y en este contexto el mensaje que se da, todo el peso político que tiene, el ejemplo hacia la sociedad civil y obviamente hacia la clase política. Maestro Rafael Barajas Durán, muchísimas gracias. Sus opiniones y sus lecturas las seguimos escuchando. Pues no, a mí me parece simplemente que es un acto de congruencia. Claro. Si no se encuentran, es decir, si se combate a la corrupción y se encuentran, digamos, contratos o transacciones que son sospechosas, o se pasan a investigar, y si hay problemas y si se encuentra que hay algo que está mal, pues que se tomen las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, parece increíble, porque esto, que debería de ser lo normal, que debería ser la norma, que debería ser lo común, en México es verdaderamente un hito. Esto no suele ocurrir, esto es rarísimo. Entonces, son cosas que hay que revisar. Mira, una de las cosas que tenemos que revisar, efectivamente, es que hay un cambio de conductas, ¿no? Y que tenemos, esto se tiene que convertir, esto se tiene que hacer norma y costumbre. Eso sí implica un riesgo, porque en eso se basa la derecha para hacer sus campañas, entre otras cosas. Es decir, ¿cómo fue que se hicieron digamos, las campañas contra Cristina Kirchner, contra Rafael Correa, contra Evo Morales en América del Sur? Se hicieron así. Bueno, sí castigan a los suyos, es normal. Pero hubo una tranza y no se ha acabado con esto y tal. Y entonces lo que terminan haciendo es una cosa que es curioso, que es terminan normalizando estos procesos y entonces a partir de ahí le quitan todo el contenido ético a la acción, ¿no?
Entonces, perdón, yo creo que sí nos toca, entre otras cosas, a nosotros resaltar la importancia de tener una actitud congruente. Y entonces es muy chistoso porque estos señores que nunca fueron congruentes ni consistentes en su vida, de repente ahora resulta que les parece de lo más normal y de lo más común que se haga lo que ellos jamás hicieron. Dime tú cuándo se castigó a las empresas de los hermanitos Briviestas. Y ahí estamos hablando hasta la fecha, de fortuna, sí, hasta la fecha. Dime tú, pues sí, dime tú cuándo se castigó, y la lista es larguísima, ¿no? Todas las denuncias que se hicieron de los panistas que hicieron tranzas en Pemex, todas las denuncias al tema de la familia de Juan Camilo Moriño. Yo recuerdo que cuando se documentó que Juan Camilo Moriño, fíjate bien, siendo funcionario de energía, se entregó a sí mismo a sus empresas varios contratos. Entonces se hizo el escándalo, se documentó y él nada más salió a decir, bueno, sí, ¿y qué tiene de malo? Y además multimillonarios, maestro, multimillonarios, contratos que nada tienen que ver además con las cifras, que digo, no es porque eso quiera decir uno que está bien, cualquier cosa hay que corregirla, pero de alguna manera pues vemos faltantes los excedentes petroleros y tantas cosas que se fueron por asuntos que se callaron totalmente y que en su momento debieron de haberse pues haber hecho lo que ahora se está haciendo con una circunstancia mucho menor, pero que sin embargo debe de ejemplificarse. Entonces es importante, maestro. Claro. Exacto. Mario, querido maestro Mario Méndez Acosta. Bueno, pues sí, yo quisiera abundar un poco sobre la serie de circunstancias que han permitido que Donald Trump haya extendido esta invitación a López Obrador a visitar Estados Unidos, haciendo realmente un cambio radical de una política más bien de una amenaza implícita en cada declaración, en cada acto, que iban desde el muro hasta las amenazas para de aplicar aranceles y la siempre presente amenaza de intervención para hacer más efectiva la lucha contra la inseguridad y todo eso, que es esta súbita explosión que sufrió Estados Unidos por la falta de preparación y la serie de políticas erróneas de Donald Trump para hacer frente a la epidemia del covirus. Y pues el caso es que todo esto ha colocado a ambos países en una situación similar ante la presión internacional. Y esto nos hermana de una manera tal vez no muy satisfactoria. La otra situación fue la reacción de protestas civiles en la ciudad de Estados Unidos ante el asesinato de este ciudadano negro ante las cámaras de televisión de Estados Unidos, que levantó una oleada de protestas pocas veces vista, que alcanzó niveles que ni en las grandes explosiones que hubo al asesinato de Martin Luther King se habían visto en Estados Unidos, lo cual sí realmente ha influido en la evaluación que del desempeño del gobierno de su país tiene una buena proporción de los estadounidenses, y eso obra necesariamente en beneficio de nuestro país, porque anula cualquier visión de bravuconería ante un presidente que requiere todos los apoyos que puede obtener para hacer frente a una casi inminente derrota. Gracias, Mario. Querido maestro don Benjamín, precisamente el maestro Mario comenta esta circunstancia, por ejemplo, del COVID, en el cual también estaba pues muy dañado el sistema de salud cuando se vio que el Obamacare realmente pues fue un fraude en muchos aspectos. Y en México, bueno, no se diga, aquí totalmente desprovisto el sistema de salud.
tomar bajo cero realmente y en condiciones tremendas el presidente Andrés Manuel López Obrador todo esto, y además con todos los enconos y todos los intereses en contra. Maestro Benjamín Castro. Sí, yo quisiera insistir en el mismo punto, es decir, la razón por la cual hay un posible acuerdo, alguna alianza o algún acercamiento entre Trump y AMLO es que ambos provienen, digamos, de la misma circunstancia. Lo que llevó al poder a López Obrador acá en México fue la destrucción neoliberal de 30 y tantos años. Lo que le dio el poder a Trump en los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que nosotros tenemos acá la versión del New York Times y de CNN sobre Trump. Y el fenómeno Trump es un fenómeno que no es de izquierda, pero que se parece, por ejemplo, en este momento al caso de Boris Johnson, otro convertido, un tipo neoliberal de ultranza que organizó varias invasiones o al menos las copatrocinó, etcétera, y de repente ahora dice el neoliberalismo destruyó Inglaterra, destruyó el sistema de salud, destruyó a la gente no tiene dinero ni siquiera para ir al hospital ahora con la pandemia del COVID-19, etcétera, y están llamando a un New Deal, le llaman ellos, o sea, un nuevo acuerdo entre el Estado y la sociedad, donde el Estado va a volver a ser fuerte y va a conducir la economía y va a garantizar el empleo y la salud, etcétera. Eso dice Boris Johnson en este momento. Así que nosotros queremos ver que alguien que va contra el neoliberalismo sea necesariamente de izquierda, y no es así. La oposición al neoliberalismo en el mundo es de muchos colores, es decir, figuras de diferente personalidad, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, hubo muchas afectaciones. ¿Perdón? Hubo muchas afectaciones con el neoliberalismo, o sea, la destrucción, la depredación fue en todos lados. Ceci, querida, tu comentario y también cómo vas viendo a las redes. Adelante, Ceci. Y tema también importante que tocaste al final del programa de radios, cuando la quieras abordar, sobre estos ataques a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Ceci. Pues bueno, hablando del COVID, y algo que es muy importante tocar es, y ya lo habíamos platicado en el programa, que fue la política, o que es la política alimentaria que se está corrigiendo, el hecho de que tengan las etiquetas de la verdadera información y todo esto, y también algo que pasó en las redes en los días pasados y que también hemos hablado en relación al COVID, en una entrevista, y por ahí anda rodando con Adriana Pérez Cañedo, el expresidente Felipe Calderón hablaba que había inaugurado diario más de 10 hospitales, bueno, 1,000 hospitales en un año, etcétera, etcétera, pero lo dice de viva voz, no es algo como, y está en las redes sociales y es algo que pueden ver. Obviamente eso es una mentira. Necesitábamos un sistema de salud fortalecido ahorita con el COVID, y que bueno, finalmente ya rebasamos los 30,000 muertos, hay que cuidarnos, hay que estar atentos a y tener esta conciencia, porque no solamente es el gobierno, ni tampoco que salgan todos los días a darnos los datos de los números de muertos, o que nos salgan a dar los datos. Esto es importante, que como ciudadanos tengamos esta conciencia y sigamos las instrucciones, usemos las caretas, usemos el gel, y mucha gente puede decir, oye, ¿para qué me sirve? Pero no solamente es para que tú no te contagies o que tú no contagies a alguien más, sino que no llegues a tu casa y contagies a tu familia, y entonces esto sea un tema muy grave. Cerrando el programa yo decía, y decía claramente lo de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que los ataques que están teniendo de esta nueva oposición que está totalmente enloquecida, no es nada menor, es un asunto de Estado, porque la doctora no es ninguna, vamos a decir, ella no es funcionaria pública, no es la primera dama, no está encargada de nada, y la sociedad quiere forzosamente, o no la sociedad, esta nueva oposición, estos trolls, bots y todo esto, quieren hacer una campaña de desprestigio con una insensibilidad, porque ella dijo, bueno, pues yo no soy médico, y es algo que ellos les podrá parecer muy malo o insensible, pero no es más que una realidad. Ella es doctora,
pero no es un médico, es una doctora en otros asuntos que no tienen nada que ver. Entonces sí sería muy importante que nosotros nos demos cuenta que no es funcionaria pública ni de salud, ni de educación, ni está frente al DIF, ni otra cosa, y que tiene ella pues una actividad que no estamos acostumbrados los mexicanos, como una mujer independiente, con voz, una escritora, una catedrática, una mujer que hace una vida diferente a la que nosotros habíamos visto de fotos y una corte muy padre de primera dama, ¿no? No estamos acostumbrados, yo creo que es empezar a entender que el país cambió. Este es mi comentario. Y nada más agregar lo del tema de los ataques al hijo, porque de veras es una bestialidad increíble, ¿no? Exactamente. Los ataques al hijo son absolutamente inaceptables. Es decir, bueno, nosotros también, por supuesto, pero lo de los ataques al hijo ya es muy íntimo. Y obviamente esto tiene que ver con una actitud de provocación que sí, bueno, yo creo que tiene un antecedente en la historia de México. Nadie se metió en vida con la esposa de Juárez, nadie se metió con Carlota en vida, nadie se metió con la esposa de Porfirio Díaz en vida, pero fíjate que la revista Multicolor hizo una campaña contra Sara de Madero, contra la esposa de Madero, y entonces le pusieron así, le pusieron Sara P. de Madero, Zarape de Madero. Es decir, y hubo un concurso ahí en el que se habló, es decir, Cabral, él lo cuenta, para componer los dibujos agregaba ahí un perrito, ¿no? Y decían, bueno, ¿y quién es ese perrito? Y entonces se hace un concurso y una de las cosas que no, es la esposa de Madero. Son cosas de una violencia verdaderamente inaceptable, y son de una falta de ética periodística inconcebible. Ahora, meterse ya con el hijo, eso sí no tiene precedentes. Exactamente. Hay una cuestión muy comentada precisamente de un video que hace un comunicador, y que hay quien lo liga y lo están ligando en redes precisamente también por esta circunstancia de la cuestión impositiva, Ceci. La cuestión impositiva hacia comunicadores, y ahorita es también algo que está circulando en redes. Un ejemplo muy claro es lo que hablaba en principio de ese video para YouTube, de que estamos cambiando tanto que hoy la Secretaría de la Función Pública anuncia un castigo a una empresa que ya había sido denunciada, que de un hijo de un funcionario público, y esto ya es un ejemplo de que eso no puede volver a pasar, que siga habiendo fraudes y tranzas y etcétera, etcétera. Bueno, este es el ejemplo. Hoy también avisan que van a revisar a los periodistas que además resulta que también están en la lista de los EDOs y los EFOs, acordándonos que el EFO es el que vende las facturas, el EDO es el que los compre, el que las deduce. Entonces, unos periodistas son EDOs, y hoy justamente se monta en ira el periodista José Cárdenas, y él es el que ofende a la esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a su hijo, pero de una manera artera y cobarde. Sí, yo quisiera también señalar otra tendencia en las redes los últimos días, que es el de inventar un supuesto derrumbe de la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto viene un poco como resultado de una encuesta real que se publicó en el propio periódico Reforma, en donde se mostraba que más del 60% de la población aprobaba el desempeño de López Obrador en los años que lleva. Entonces, como una forma de desmentir o desacreditar esto, que no se puede desmentir, es hacer una encuesta con los votos. Obviamente, pues el número de menciones y de apariciones en la red de críticos que no se sabe si realmente tienen un representante humano en la vida real, pues sí va a dar en contra del López Obrador. Pero esto no quiere decir que eso esté reflejando de ninguna manera la opinión de ningún sector de la población, ni siquiera en el ámbito regional. Exacto, bueno, sí, es un tema bien... No, perdón, sí estoy en desacuerdo. Yo creo que sí refleja
la intención o la opinión del jefe de esta granja de bots y Cajabot. Exactamente. ¿Y quiénes Claro, están sí. detrás? ¿Quién dirige en esa supuesta encuestadora? Aquí hay que darnos cuenta que las encuestadoras, así como las calificadoras, pues obedecen a grupos económicos. Entonces, es interesante esto que comenta el maestro Mario y tener en cuenta lo que comenta el maestro Rafael Barajas. Claro, Adelante, claro. maestro. Estoy de Quisiera agregar algo, sí, por en favor. el mismo sentido, en la misma dirección. Mira, lo que está pasando es, porque es simultáneo, está pasando en los Estados Unidos. Allá existe como una especie de tormenta propagandística de New York Times, CNN, las demás cadenas, son muchas, no me acuerdo ahorita en este momento, y está ocurriendo no, ¿verdad? así, de la misma manera. Es decir, forman una nube enorme por las redes sociales, pero no de discusión económica, política o sistémica, digamos, sino de vilezas, de insultos, de ataques, en el caso de México, pues el ataque al hijo del presidente, a su mujer, o a su figura, o a su forma de hablar, en fin, puras acusaciones con las que están construyendo en ciertos sectores de la clase media el tipo de fenómeno fascista, ¿verdad? Es decir, me voy contra un presidente porque no se viste bien, porque habla mal, porque es naco, y porque no tiene esto, y porque no tiene lo otro, porque no estudió en Harvard, etcétera, y se encolerizan. Por ahí salió un video de la señora esta que escribía sobre las niñas popis, no sé si se acuerdan. Guadalupe Loaesa. Sí, apuñalando a Trump, pero que al mismo tiempo es una piñata muy parecida a AMLO. A veces uno dice, ¿es AMLO o es Trump, verdad? Y lo está apuñalando, le mienta a la madre, etcétera, etcétera, y la aplauden sus amiguitas, las que están en la fiesta. Ese es el estado mental que están tratando de inducir con estos chismes y estos ataques, ¿verdad? Y donde está esto que dicen ustedes de Pepe Cárdenas, yo no lo había visto, pero va por ese camino, ¿verdad? Ese es un movimiento fascista auténtico. Por eso creo que ahora que Beltrones corroboró, ¿verdad? Que se está montando un golpe, lo que ya sabíamos pues y lo hemos comentado, pero es importante porque ese hombre se pasó como 40 años en la red, en los servicios de inteligencia del país, entonces sabe de lo que se trata. Hay un golpe en marcha, ¿verdad? Exactamente. Yo quisiera comentar que el señor, quien encabeza esta encuestadora GEA-ISA, de acuerdo a datos que incluso en su momento publicó la revista Proceso, el señor Aquel Proceso, Guillermo Valdés Castellanos, es confidente, según esto, fue confidente de Felipe Calderón, desde que él fue presidente del Partido Acción Nacional en 1997, o sea que hay una amistad añeja. Y de alguna manera también, ya estando en la presidencia, Felipe Calderón, este señor al frente de GEA-ISA, de acuerdo a estos datos, Guillermo Valdés Castellanos, pues fue director del CISEN, ni más ni menos, en el gobierno Felipe Calderón, pues este órgano de espionaje del gobierno federal, del cual también es importante recordar, surgió Genaro García Luna. Creo que también es muy importante tener en cuenta quienes califican, imagínense, quienes nos dicen que es la popularidad y que tienen la transparencia y el desinterés solamente por decir un número. Obviamente esto está falseado por esos mismos intereses que se sienten y que están amenazados precisamente pues porque hay justicia que está dando seguimiento a estos casos. Maestros queridos, ¿algo que quieran agregar además de todo esto? Nada más un detalle, fíjate, tenemos maestro Rafael, sí. Sí tenemos que contrastar, entre otras cosas, el castigo a la empresa de Bartlett con esta cosa que además la derecha ha mantenido en silencio, que es el hecho de que agarraron a una juez aceptando un soborno de $2 millones para soltar al señor que está, al mochomo, ¿verdad? Que está ligado ni más ni menos que al tema de Ayotzinapa. Sí, qué barbaridad. Eso era, ahora sí que esos eran los usos y costumbres de esa clase política. Claro. Digo, eso hay que mantener, hay que señalar que en una semana ocurrieron las dos cosas. Además, si tú revisas, maestro, qué bueno que lo recordó, que lo puso sobre la mesa. Imagínense, ni más ni menos
el mensaje que se está dando y que esperemos también que quede muy claro y que ya este tipo de asuntos serán de veras, como dice el maestro, de usos y costumbres. Mario, querido, ¿qué comentas? Bueno, simplemente que la modalidad de las campañas sucias se da en todos lados y en ambos sentidos. Y a mí me llamó mucho la atención por lo repugnante un anuncio de Donald Trump en favor de Donald Trump en contra de Biden, en donde recogen los titubeos que ha tenido Biden en algunas intervenciones y discursos, y eso es lo que dicen, lo que señalaba Benjamín, que el señor está al borde de la senilidad, cosa que ni remotamente quien lo oye hablar y quien oye sus discursos ni remotamente puede pensar eso. Simplemente es una forma de atacar de un candidato que carece de argumentos. Maestro Benjamín. Obama le hizo lo mismo a Biden y Obama le hicieron lo mismo a Trump, lo pusieron caminando como anciano y salieron ellos dando vueltas a la Casa Blanca. Así es, pero no está bien. La gente. Pero bueno, en fin, yo sí me tengo que retirar porque ya... Igualmente. La chamba. Sí, yo creo que ya, pero bueno, faltaría a Ceci, ¿qué quieres agregar? Ya nada más, pues bueno, a estar atentos al viaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, que esto está muy bien, y también hablando de estos golpes, que va a ser motivo de otro siguiente programa, es que la Fiscalía de Bolivia, el día de hoy, imputa a Evo Morales y ordena la detención preventiva. Entonces, estar atentos a estos golpes porque parece que no, pero nos afecta inmensamente en todo esto de elecciones, en países, de gobierno y de la ciudadanía, por supuesto. Muchas gracias. Exactamente. Querido. Maestro Rafael, ¿algo que quiera agregar, maestro querido? Pues nada, que tenemos que estar pendientes y lo que señaló Benjamín es muy interesante. Es decir, sí aparece Mario Fabio Beltrones y recuerda, entre otras cosas, le advierte incluso a los priistas del golpe que viene y que además es un golpe hecho por la rancia derecha. Digo, no es cualquier cosa lo que está en juego, ¿no? Exactamente. Claro, que tiene que deslindar. Sí, pues sí. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias. Les invitamos a que nos sintonicen en radio y para que nos vean también en este canal, su canal. Muchísimas gracias. Cualquier comentario nos pueden escribir a contactoclubperiodistas@gmail.com o también pues escribirnos o mandarnos o subirnos sus comentarios en Twitter. Lean ustedes y vean los twitters de cada uno de nosotros y subirlos. Queridos amigos, les agradecemos mucho. Gracias, maestros entrañables. Un beso. Gracias, maestros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, queridos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.